varias escuelas importantes que dejaron huella en el pensamiento filosófico del mundo occidental. La primera de todas es la escuela socrática. Sócrates fue el primer filósofo importante, bueno, pero ya hubo filósofos anteriores o contemporáneos de Sócrates que se denominaron los filósofos presocráticos. ¿Y qué es la escuela socrática? Que se refiere a un conjunto de escuelas filosóficas que surgieron después de la muerte de Sócrates y que se centraron en sus enseñanzas y método dialéctico. Estas escuelas, aunque diversas, compartían un interés común por la ética y la búsqueda del conocimiento a través del diálogo. El objetivo al final de Sócrates era llevar a cabo dos conceptos: la ética, el comportamiento humano, y el conocimiento a través del diálogo, es decir, discutir, hablar, llevar a cabo reflexiones filosóficas con el objetivo al final de que mm, al final las personas interactuasen, se expresasen, teniendo pues diferentes puntos de vista. Em, Al final la filosofía, la historia, que tienen gran relación, y luego otro tipo de materias dentro del ámbito de las propias ciencias sociales, porque también podríamos incluir ahí a la antropología, a la arqueología, aunque es el estudio del pasado, está claro. La historia al final, o sobre todo la filosofía, lo que intenta es llevar a cabo ideas que se construyan, que se discutan, que se eh, lleven a cabo pues, entre dos personas, es decir, a través de un diálogo o entre varias personas, con el objetivo al final de que podemos discrepar todos y tener diferentes puntos de vista en la forma de pensar. De ahí que, claro, la filosofía sea un método pues importante como otros métodos, porque se puede discutir de todo. Esto, en realidad, claro, en lo que te habla al final Sócrates es de la ética y al final del conocimiento. A partir de ahí, eso se lleva a cabo pues, en diálogos. Es como que cómo nos comportamos nosotros individualmente y también colectivamente, que es a través de la ética. Y luego a lo mejor es el conocimiento que se lleva a cabo pues, entre las personas, pues a través de un diálogo, de diálogos. Y al final, la filosofía es ese sistema que es lo que intenta llevar a cabo como una forma en la que todos bueno, podamos llevar a cabo nuestras propias visiones sin tener, claro, lo que te habla, claro, al final es el comportamiento, la ética y el conocimiento, que es lo que al final es lo más importante en cualquier método. No tiene que por qué ser en el ámbito de la filosofía ni en el ámbito de las ciencias sociales, puede ser en otro tipo de ámbitos, también en conversaciones pues, más informales. Eso no quiere decir que lo que se habla al final en el ámbito de la escuela socrática es un interés en el cual pues, se lleva a cabo enseñanzas, métodos dialécticos con el objetivo de llevar a cabo dos conceptos importantes para el pensamiento de Sócrates, que es la ética y la búsqueda del conocimiento a través del diálogo. Es decir, el comportamiento y el conocimiento, y a partir de ahí se llevan a cabo diálogos, es decir, conversaciones entre dos personas o más. La escuela platónica o la Academia de Platón fue una institución filosófica fundada por el propio Platón en Atenas en el año 387 a.C. y se ubicaba en un bosque sagrado dedicado al héroe Academo, de ahí su nombre. La academia no solo fue un centro de enseñanza, sino también un lugar de investigación y debate donde se cultivaban diversas disciplinas, entre ellas la geometría, la música, la astronomía y la dialéctica. La escuela platónica, al final, la escuela platónica, sí, o la Academia de Platón, donde se ubicaba fue un bosque sagrado dedicado al héroe Academo, de ahí que se reciba el nombre de Academo, Academia. Hoy en día, ¿cómo se dice? Bueno, pues el nombre es del héroe Academo. Y hoy en día, bueno, pues se pueden decir academias, escuelas, y de ahí vienen pues todo ello, esos nombres, bueno, pues donde sobre todo se fundó esta escuela, la escuela platónica. ¿Y qué es lo que se enseñaba sobre todo en la escuela de Platón? Era pues un lugar donde se investigaba, se debatía, pues, de diversas disciplinas, entre ellas la geometría, la música, la astronomía y la dialéctica. Es decir, que también había em, pues, discusiones o reflexiones por parte de mucha gente, de sobre todo alumnos platónicos, y uno de los que destacó entre ellos fue Aristóteles, que Aristóteles fue casi un filósofo de los más importantes y a la par, junto con Platón y Sócrates, bueno, sobre todo, bueno, los más conocidos al final
En el ámbito de la filosofía griega, del mundo antiguo, son Platón y Aristóteles. Y claro, es algo muy importante porque también en la escuela platónica se investigaba, se llevaban debates sobre diversas disciplinas, como he nombrado, que también, y bueno, por ejemplo, en la escuela socrática se llevaba a cabo en la ética y el conocimiento a través de la ética, es decir, también debatir. Y en Platón, bueno, pues el mundo de lo que hablaba Platón era un mundo ideal, como se habla, y el mundo, por ejemplo, aristotélico es un mundo más científico. La escuela aristotélica, la escuela peripatética, fue fundada por el propio Aristóteles en Atenas alrededor del año 336 a.C. y se ubicaba en el Liceo, que era un gimnasio, un templo dedicado a Apolo Licio. ¿Cómo se llamaron o denominaron a los seguidores o alumnos de Aristóteles? Peripatéticos, debido a que solían discutir y reflexionar mientras caminaban por los jardines del liceo. Es verdad que Aristóteles tenía esos alumnos y muchos de los alumnos iban pues caminando por todos los jardines donde él daba las clases y ahí pues discutían, reflexionaban sobre ideas. La escuela se destacó por su enfoque en la investigación naturalista y científica, así como su énfasis en la ética y la virtud. También en la época, o por ejemplo, la escuela aristotélica recuerda mucho a esa énfasis de la ética, la virtud, que habla mucho Aristóteles, porque Aristóteles además dedicó, bueno, pues gran parte de su vida a la ética, a la virtud, que claro, recuerda mucho, pues eso, a la escuela socrática, que era la ética, el conocimiento a través de los diálogos, de la dialéctica, como se podría decir. Y claro, bueno, pues también es algo pues totalmente diferente a la escuela, por ejemplo, platónica. Platón dio mayor importancia al mundo de las ideas, al mundo ininteligible, el mundo donde, bueno, pues está el conocimiento, que sería la mente, comparado con el mundo sensible o el mundo de los sentidos, como se habla. El mundo sensible es en la filosofía, el mundo de los sentidos es más coloquial, en el cual, bueno, pues la que decía Platón es que era el mundo de los sentidos era, había corrupción, había problemas, no era lo más bonito. Entonces de ahí que hablase Platón de que el mundo de las ideas fuese pues lo bello, lo bonito, donde las ideas nunca se corrompen, todo el pensamiento tampoco, eso está claro, porque claro, como se dice así, eso es verdad que el pensamiento cuando tienes una idea a lo mejor puede salir bien o no, pero eso ya depende de cada persona. Y en la forma, por ejemplo, platónica, mucho se habla además del mundo de las ideas y, por ejemplo, en la escuela aristotélica o en la idea aristotélica, pues es más naturalista, más científica. Es una escuela más como empirista, la otra es más racionalista, la de Platón. Aristóteles es más empirista, más científica, la otra es más ideal. Pero bueno, pues son escuelas importantes en el ámbito de lo que existió, el ámbito filosófico desde el nacimiento en el mundo griego hasta la actualidad, en el cual se ha dividido el mundo de la filosofía en dos tendencias, el racionalismo por un lado y el empirismo por otro, que es al final el mundo de las ideas de Platón y el mundo científico naturalista en Aristóteles. Y de ahí que fuesen los dos filósofos más importantes y con ello el nacimiento que luego se llevó a cabo pues, de la antigua Roma y ya en el periodo medieval y todo ello. La escuela escolástica fue una corriente filosófica y teológica predominante en la Edad Media que buscaba integrar la razón y la fe utilizando la filosofía clásica para interpretar y fundamentar la doctrina cristiana. Se caracterizó por un enfoque sistemático y riguroso en la búsqueda del conocimiento, empleando la lógica y la dialéctica para analizar y discutir temas teológicos y filosóficos. Claro, hablando de la escuela escolástica, de la herencia aristotélica, en la cual se llevó a cabo esa corriente del pensamiento de la razón y la fe con el objetivo del mundo terrenal, el mundo de las ideas, o el mundo, bueno, más que el mundo de las ideas, el mundo de Dios o el mundo del Ser Supremo, es decir, el mundo terrenal y el mundo celestial. Como diría cualquier teólogo, como siempre han explicado en la época desde que nació, porque bueno, la teología ha habido desde la edad antigua hasta la actualidad, eso está claro. ¿Y qué es lo que integró, o bueno, se integró, sí, la escuela escolástica en su momento en el periodo medieval? La razón, que sería el mundo terrenal, la mente, y la fe, que sería el mundo celestial, el mundo de Dios. Utilizando con todo ello el pensamiento de la filosofía clásica, esta vez el aristotélico para interpretar, fundamentar la doctrina cristiana con el objetivo de unir el pensamiento griego
el pensamiento de la antigüedad con la fe religiosa y se caracterizó por un enfoque sistemático y riguroso en la búsqueda del conocimiento. Está claro de que lo que intentaban es llevar a cabo un enfoque sistemático, riguroso en torno al conocimiento, pues dentro del ámbito, claro, de la filosofía, pero no de la filosofía, sino más de la teología. Empleando la lógica, la dialéctica, con el objetivo de que de analizar, discutir temas teológicos y filosóficos. Al final, son escuelas que prácticamente lo que intentan es llevar a cabo ese pensamiento aristotélico, que era el que predominó, sobre todo a partir ya del periodo medieval, pues prácticamente ya en el siglo XIII, en el siglo XIV, con figuras como Tomás de Aquino. Por ejemplo, también hablaríamos de Avicena, de Maimónides. Sobre todo la filosofía hispanoárabe tuvo una mayor repercusión en el ámbito oriental y también en el mundo occidental y en el Andalus, en la cultura andaluz. Sí, sobre todo, bueno, para resumirlo, en la cultura peninsular, porque el Andalus era la península ibérica en su momento, en la Edad Media, hasta en 1490. A partir de ahí y ha habido Tomás de Aquino, Averroes, Maimónides, Avicena y otros tantos filósofos medievales que dejaron huella pues, en esa corriente filosófica y teológica con el objetivo de unir, como intentaron ya en Agustín de Hipona, ese pensamiento filosófico que habló Agustín de Hipona de la idea neoplatónica, que lo vuelvo a repetir, Plotino fue el que ideó la idea del neoplatonismo, porque todo el mundo se dice, no es que Platón habla del mundo, el mundo de las ideas o el idealismo platónico nada tiene que ver, y esto lo digo yo así, el racionalismo platónico nada tiene que ver con el mundo que se habló luego en la teología cristiana, sobre todo del comienzo de la y estoy hablando de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino y otras tantas figuras, sobre todo, como he nombrado, en el mundo hispanoárabe, de unir, por ejemplo, era el cristianismo, o a lo mejor la religión musulmana, con, con el pensamiento filosófico del periodo medieval, por ejemplo, en España. Yo he puesto de la cultura en España y en Portugal, es decir, la cultura peninsular. Y luego lo que hay que decir, o lo que, por ejemplo, yo voy a comentar es que el mundo de las ideas platónicas es el mundo de la mente, que luego se entremezcló por lo que dijo Plotino, de que recogió las ideas orientales, filosóficas de Platón, y al final lo que llevó a cabo es que, claro, se dijo, es que Agustín de Hipona está más relacionado con el mundo de las ideas platónicas, o el dios del demiurgo que habló Platón en su momento, que nada tiene que ver con el dios cristiano, esto lo digo yo, nada, que son ideas. El mundo de las ideas es el mundo de la belleza, de lo incorruptible, de lo bonito, de todas las o conceptos que he nombrado. El mundo de los sentidos, o como se habla en la filosofía, el mundo sensible es el mundo de la producción, de los problemas, porque al final no es bonito, según lo que decía Platón. Pero eso nada tiene que ver con el mundo cristiano de la filosofía. Son totalmente ideas opuestas. La Academia Platónica Florentina fue fundada en 1459 por Cosme de Medici, bajo el patrocinio de esta familia, con el objetivo de promover el estudio de la filosofía de Platón. Marsilio Ficino fue una figura central en esta institución, traduciendo las obras platónicas y neoplatónicas al latín. La academia no solo fue un centro de estudio, sino también un círculo de intelectuales y amigos que debatían sobre temas filosóficos y literarios, con el objetivo de promover al final las ideas de Platón. Porque al final Cosme de Medici, que fue una de las figuras más importantes, primero porque tuvo un gran poder en Florencia, y sobre todo por la familia de donde venía, porque la familia de Medici tuvo un gran poder en la región de Florencia. Bueno, incluso Lorenzo el Magnífico, fueron monarcas, sacerdotes, políticos, mecenas, eh, tantos como por ejemplo los Borgia, que los Borgia tuvieron un gran poder en España y sobre todo nacieron en, bueno, sí, en España y en la parte del Levante, donde tuvieron un poder pues muy importante en nuestro país y bueno, llegaron a incluso a ocupar algunos puestos además dentro del papado, porque se convirtieron en papas. Por ejemplo, como Alejandro VI, lo de las bulas papales y todo, que además las llevó a cabo por el reparto entre Portugal y la corona de Castilla, y bueno, todo el lío ese que hubo en torno a las conquistas de América, lo que pertenecía. Y esa, sobre todo esa forma en la cual la propia familia Borgia se acercó a la dinastía de los Trastámara y sobre todo a Fernando el Católico y más por su cercanía, de la zona de Aragón y todo ello. Hablar, por ejemplo, de lo que he hablado, que he hecho este inciso en torno a la familia de los Borgia,
Los Medici también tuvieron un gran poder en el ámbito de la cultura, de la política y bueno, incluso de otros ámbitos también dentro de la época del comienzo de la Edad Moderna en Europa y sobre todo en Florencia. Marsilio Ficino, que fue la principal figura en la cual se lleva a cabo la escuela o la Academia Platónica en Florencia, ¿no? O la Academia Platónica Florentina. El objetivo del filósofo, del humanista italiano, fue traducir las obras platónicas, neoplatónicas, y además en esta academia, bueno, pues se reunieron intelectuales, amigos, que el objetivo suyo era debatir de temas literarios, filosóficos, pues, que era lo que estaba de moda, y sobre todo la moda eran las ideas de Platón en el comienzo del humanismo, del Renacimiento, porque anteriormente la escuela escolástica había sido eh, las ideas aristotélicas. Bueno, pues en el siglo XV se cambió y se llevó a cabo las ideas platónicas. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural de, eh, del ámbito occidental, con diversas academias o escuelas, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.